Mm. La Universidad de Santander, a través de Desarrollo Profesoral, les da una cordial bienvenida a esta jornada formativa titulada Charla Pedagogías del Territorio, Integración de Narrativas Ancestrales en la Educación Ambiental Universitaria. Este espacio ha sido diseñado para acompañarlos en el fortalecimiento de sus habilidades y competencias pedagógicas y didácticas y profesionales. En la UDES creemos en el poder transformador de la educación y por eso iniciativas como esta buscan inspirar, renovar y conectar saberes para seguir avanzando juntos en la excelencia académica. Hoy contamos nuevamente con el privilegio de tener como formador al doctor Julio César Carvajal Rodríguez, quien es filósofo de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Administración de la Informática Educativa y doctor en Educación, escritor y director de la Red Barí. Se desempeña como par evaluador de MinCiencias. Ha publicado libros y artículos académicos en el campo educativo y socioambiental y es reconocido como conferencista internacional. Su trabajo se centra en educación transformadora, justicia climática y el papel de la universidad frente al cambio climático y los desafíos territoriales. Quien nos estará guiando en este espacio y que cuenta con una sólida trayectoria. Además, su experiencia y compromiso con la formación nos permitirá abordar esta charla desde una perspectiva enriquecedora, cercana y con un alto valor práctico. Les recordamos que este espacio de formación tiene como propósito promover el diálogo, el aprendizaje colaborativo y el intercambio de experiencia, por lo que les invitamos a participar activamente, formular preguntas y compartir inquietudes. La asistencia será registrada al finalizar la jornada a través de un enlace que compartiremos por este mismo medio. Agradecemos su atención y permanencia durante toda la sesión. Sin más preámbulos, damos inicio a esta enriquecedora charla. Bienvenido, doctor Julio César. Muchas gracias, doctora Concepción, por esa generosa presentación. Y bueno, pues es gratificante estar hoy con ustedes compartiendo, más que literatura, es las experiencias de tantos años de trabajo, sobre todo con comunidades ancestrales. Y creo que eso pues da un plus a lo que vamos a hablar hoy. Entonces voy a permitirme compartir la diapositiva. ¿Me escuchan? Sí, señor, fuertísimo. Bueno, muy Sí, bien, señor, se escucha. muy bien. Entonces, aquí tenemos, vamos a dar inicio. eh,
Que está un poquito lento, ahora sí. Aquí tenemos el título de nuestra charla, Pedagogías del Territorio, Integración de Narrativas Ancestrales en la Educación Ambiental Universitaria. Aquí pues ya tenemos la diapositiva de mi presentación y tenemos tres propósitos fundamentales de esta charla, que es la que queremos compartir con ustedes. Un propósito inicial es reflexionar sobre el papel del territorio en la educación ambiental. Creo que es uno de los aspectos que hemos venido olvidando y que yo planteo que es un problema de la modernidad. A partir de la modernidad empezamos a tener como algunos elementos que nos permiten marginar el territorio de nuestras epistemologías. El otro propósito es integrar los saberes ancestrales en las prácticas pedagógicas. Es decir, uno no puede desconectar su mundo ancestral porque uno hoy, la educación y todos los procesos de formación del ser humano, para nadie es un secreto, es el acumulado de mucha genética, de mucha cultura que ha pasado por nosotros. Y el otro elemento es proponer estrategias aplicables en la educación superior, es decir, cómo podemos integrar esos saberes ancestrales a la educación superior. Con estos propósitos, eh, nos vamos a centrar en un problema que es el que estamos viviendo hoy. Uno de esos problemas por los cuales hemos desarticulado esos saberes ancestrales tiene que ver con la desconexión entre educación universitaria y territorio. Eh, Hoy los currículos, y ayer lo decía en Cúcuta en una participación que tenía, eh, están cada vez más lejos de los contextos, de los territorios en los cuales nos ubicamos como eh, instituciones educativas. Hoy estamos más preocupados, aunque es importante la internacionalización, pero el desarraigo de nuestro territorio ha sido un elemento que ha venido de una u otra manera afectando todos los procesos pedagógicos en la universidad. Hoy uno empieza a mirar los microcurrículos y son cada vez más europeos, eh, más cercanos a otros contextos que al propio contexto nuestro. Eh, el otro problema central es el predominio de enfoques eurocéntricos. Volvemos a lo mismo, lo uno tiene que ver con lo otro. Hoy ese predominio de enfoques eurocéntricos, eh, la preocupación de importar modelos educativos, modelos pedagógicos que han sido exitosos en otros países, pero que desafortunadamente, pues cuando se tratan de insertar a nuestro territorio, pues no encajan porque las condiciones reales de cada territorio son muy definidas, muy concretas, y entonces ahí tenemos otro problema central de la educación. Y otro es la crisis ambiental y pérdida de los saberes ancestrales. Hoy la las crisis ambientales han llevado a muchas situaciones de despojo de tierras, de desalojo de grupos ancestrales y con todo el proceso también digamos, de, de cómo estos grupos han migrado también por problemas no solamente ambientales, sino también problemas de orden eh, mm, problemas de orden público. Muchos grupos han migrado a la ciudad, entonces ahí se pierde toda la que es lo que es toda la cultura. Y la falta también de interés de las mismas instituciones gubernamentales de formar centros de memoria histórica de estos grupos. Entonces creo que ahí tenemos como tres problemas que impactan el proceso del que queremos hablar, cómo integrar esas narrativas a la educación. En el contexto actual, todos sabemos la crisis climática global que ha venido afectando todos los territorios, pero también se presenta como una oportunidad porque en la medida en que nosotros dialogamos con estos grupos, con estas culturas ancestrales, vemos cómo ellos ofrecen desde sus territorios resistencia a todos esos fenómenos ambientales y ellos
cómo a través de esa relación con su mundo natural nos enseñan a nosotros, nos conectan espiritualmente con lo que ellos llaman la Pachamama o la tierra madre o el territorio como esa gran despensa de la cual permite que esas comunidades sobrevivan. Entonces, también la crisis global, climática global, mm, representa un reto también y una oportunidad para que nosotros tomemos de ellos, de esas narrativas, elementos fundamentales y los integremos en nuestra formación, en nuestro currículo. La fragmentación del conocimiento es un problema que se deriva de la modernidad y que las universidades hoy eh, no han logrado de una u otra manera eh, lograr otra vez esa integración del conocimiento. De esos conceptos allá de Descartes, de descomponer el todo en sus partes, a lo que vemos en el capítulo segundo del discurso del método, todos los aportes de Bacon, todo el desarrollo de la modernidad, que permite obviamente el desarrollo de la ciencia y, y- y la especialización de los saberes. Eso no es un secreto, la modernidad aporta mucho, pero se fragmentó tanto. Qué pena, creo que se silenció el micrófono de nuestro conferencista. eh, Hay algunos micrófonos que se están abriendo y creo que no sé cómo me silenciaron aquí el micrófono, no sé. Eh, Bueno, quedamos en que tenemos aquí, no sé, un contexto actual y decía que la crisis climática global es una oportunidad para acercarnos a los grupos ancestrales porque han sido ellos a través de la historia quienes han hecho resistencia a todos estos eventos, digamos, derivados del cambio climático y tenemos mucho que aprender de esas narrativas, de ese intento que nosotros tenemos que volver a conocer y a ver cómo esa simbiosis que ellos manejan o han manejado a lo largo de la historia entre hombre y naturaleza, que se ha perdido y que tenemos que de una u otra manera volver a reincorporar y volver a rescatar. La fragmentación del conocimiento, yo venía hablando un poco de filosofía, Descartes acá y de algunos que aportaron obviamente al desarrollo de la ciencia moderna. Si bien es cierto, como decía Martin Heidegger, lo que dio desarrollo a la modernidad o a la ciencia fue haber seleccionado una pequeña imagen del mundo y centrarnos ahí. Las especializaciones, o como decía Descartes, descomponer el todo en sus partes y empezar por lo más simple a llegar a lo más complejo. Esa fragmentación generó en la modernidad todo lo que son las especializaciones y que hoy en el mundo de la posmodernidad pues se nos ha convertido también en un callejón sin salida en cuanto tenemos que volver a articular la especialización, los saberes, integrarlos nuevamente en todo lo que se está intentando hacer o hablar hoy como transdisciplinaridad o interdisciplinaridad. Entonces, nos cuesta hoy muchos programas de la universidad que uno los ve que trabajan como muy separados en el sentido de que no se intenta articular, por ejemplo, la investigación formativa, que en los trabajos de grado no se integran, eh, digamos, disciplinas diferentes. Hoy sabemos que los premios Nobel, muchos son productos de equipos de investigación y nos dificulta a nosotros enseñar a los chicos a trabajar en equipo con disciplinas diferentes a las nuestras. Entonces, esa fragmentación, pues de una u otra manera nos ha cobrado también a nosotros y a las universidades un costo alto que tenemos que volver nuevamente a integrar otra vez esos saberes en un nuevo ejercicio pedagógico. Y el otro elemento, las necesidades de enfoques interdisciplinarios e interculturales. Hoy tenemos que hablar de epistemologías. Por ejemplo, nosotros estamos hablando de epistemologías del sur, enfoques culturales interdisciplinarios que nos puedan ayudar a nosotros también a integrar esos conceptos o esas narrativas ancestrales.
tengo un poco lento aquí el internet en mi oficina, lo que no me permite, no me pasan las diapositivas. Se me bloqueó la diapositiva aquí. De pronto, si su merced deja de compartir y vuelve a compartir, a veces se destraba. Bueno, vamos a ver, intentar. Ahí, ahí. No, ahí, atrás. Listo. Gracias, Richard. ¿Me escuchan? Sí, Sí, señor. se escucha. Señor. Lo Sí, se escucha escucha perfecto. bien. Señor, Listo, Sí, se escucha perfecto. bien. Aquí tenemos que son las pedagogías del territorio. Eh, tenemos que plantear lo que son enfoques educativos situados, es decir, la educación in situ es ubicar los contextos sociales, culturales y enfocar e integrarlos dentro de los procesos educativos y por eso hablamos de enfoques educativos en sitio. Hoy la universidad tiene que abrirse constantemente, lo tiene que hacer hacia los territorios, hacia las zonas, hacia los contextos y obviamente integrarlos y ser también parte de la solución de los contextos. Hoy el modelo pedagógico, celebramos como el modelo pedagógico de la UDE es un modelo basado en todo el concepto de pragmatismo de John Dewey, plantea precisamente y nos da esa posibilidad a nosotros de que la universidad es un gran laboratorio, como decía John Dewey, y esos laboratorios no solamente están dentro de la universidad, sino que tenemos que salir a los contextos, a los sitios, y allá también podemos ser parte de la solución. Entonces, es salir de las aulas e ir a los contextos, a los territorios. Aprendizaje desde la experiencia territorial me parece fundamental. Hoy nosotros no somos los poseedores del conocimiento. Hoy tenemos que acercarnos a las comunidades y muchas de esas comunidades, sobre todo ancestrales, tienen sus conocimientos y son parte del proceso pedagógico. Entonces hoy hay que, cuando se hace investigación, sobre todo es una oportunidad para los semilleros, grupos de investigación o, o proyectos de aula, donde podamos tener la oportunidad de hacer esos aprendizajes desde la experiencia territorial. Yo creo que es la invitación que hoy les quiero hacer. Fundamentos teóricos. Dentro de los muchos fundamentos teóricos que podemos soportar nosotros, toda esta parte de educar desde el territorio y desde las narrativas, tenemos las epistemologías del sur. Dentro de las epistemologías del sur, nosotros tenemos obviamente Buenaventura de Suonza, otros pensadores importantes que hablan de cómo integrar los saberes y los territorios dentro del conocimiento, dentro de los procesos culturales. La interculturabilidad me parece fundamental. No es solamente hacerla hacia la internacionalización, sino cómo nos acercamos a las culturas ancestrales, a los territorios y establecemos unos diálogos directos con ellos y a partir de ahí empezamos nosotros a construir el conocimiento. Una educación ambiental crítica que nos permita de una u otra manera nosotros lograr que los futuros estudiantes y profesionales puedan abordar los problemas como la contaminación, como el manejo de aguas residuales, los problemas de gobernabilidad del agua, todos esos temas y afrontarlos de manera crítica en el aula, me parece a mí que también tenemos que hacerlo. No solamente ir, conocer los problemas, sino también de una u otra manera generar pensamiento alrededor de eso y generar pensamiento crítico alrededor de los problemas. Y pensamiento complejo en el sentido de que la realidad es compleja y tenemos que abordarla desde muchas diferentes disciplinas. Eh, la complejidad es una oportunidad también de hacer
interculturabilidad, fortalecer la interculturabilidad y obviamente la interdisciplinariedad. Entonces, todos los saberes Linda. y las diferentes disciplinas tienen mucho que Chao, aportar Linda. a este tema de la educación ambiental. Tenemos las narrativas ancestrales, cómo las podemos integrar dentro de nuestros procesos de educación. Los relatos como formas de conocimiento. Aquí se me fue la... los relatos son una forma de conocimiento. Nosotros no podemos desconocer nuestro pasado, nuestra historia, y esos relatos nos van alimentando todo una sabiduría que hay detrás de ella. Y los relatos también son formas epistemológicas ancestrales que nos van guiando a nosotros, nos van enseñando y nos van dando lecciones también de cómo debe ser nuestra relación, no solamente social con el otro, sino con el medio natural. En eso, el mito y todo lo que nosotros, las leyendas, todo lo que nosotros podamos recuperar, no es una cosa ficticia, y en eso pues yo creo que por ahí mi amiga Anastasia nos puede al final de la charla corroborar un poco sobre ese tema, pero los relatos como forma de conocimiento. La memoria, identidad y territorio. A mí me parece que cuando nosotros solamente vemos la historia como datos nomás y no como historiografía, es decir, no somos, interpretamos la historia, no la vemos como manifestaciones de una realidad y como parte de nuestra identidad y de nuestro territorio, pues ahí tenemos problemas muy complejos. Hoy esas narrativas ancestrales nos pueden dar una identidad, nos pueden dar memoria y nos pueden dar un arraigo hacia nuestro territorio. Es decir, importante saber de dónde venimos, cómo estamos y hacia dónde vamos. Y eso es importante. La transmisión intergeneracional. Nosotros hemos perdido esa conexión con este concepto de transmisión intergeneracional. Yo recuerdo en un congreso internacional latinoamericano cuando una profesora de una escuelita rural decía, bueno, nos da una lección de lo importante que es esa transmisión intergeneracional. Empezó a hablar del territorio, del lugar, preguntó qué hacían, preguntaba qué hacían, le preguntaban a los niños qué hacían los abuelos, los papás, los abuelos, y finalmente llegaron a descubrir que esa zona era una zona donde se hacía maíz, se cultivaba el maíz, se hacían unas arepas, se hacían, y bueno, y había un proceso y muy interesante. Y entonces esta docente le dio por hacer una reconstrucción de esos saberes, y al final de ahí salió un emprendimiento que era hacer unas arepas con un ingrediente especial del territorio, y eso terminó con el apoyo de la alcaldía del lugar, y terminaron formando un emprendimiento, los mismos papás, las mismas padres de familia, los mismos niños, un emprendimiento para el mismo lugar, para el mismo territorio. Entonces, a partir de ahí, pues, de esa experiencia, digamos, como que me tocó allá el corazón, y empecé a trabajar sobre la reconstrucción de los saberes ancestrales que me parecieron a mí interesantes. Hay algunos pensadores, como mi compañero el doctor Núñez en Venezuela, con el cual trabajé muchos años en temas sobre todo de educación rural. Es como reconstruir también la ancestralidad. Hay un libro que se publicó que es la reconstrucción de los saberes ancestrales de la cerámica de Cácota, un trabajo que hice. Entonces, es eso, cómo podemos nosotros reconstruir esa identidad, esos saberes ancestrales, y cómo eso se pueden convertir en opciones, en emprendimientos, en cosas. Entonces, me parece a mí que ahí hay mucho por hacer, mucho por trabajar, y eso y nosotros como docentes tenemos un reto ahí. El valor pedagógico, es decir, en ese aspecto,
todas las narrativas nos generan a nosotros aprendizajes significativos. Es decir, cuando nosotros nos entramos al territorio, entramos validando algunos conceptos que nosotros llevamos y empezamos a conocer también del territorio esos saberes, nosotros ese aprendizaje se llena más de significado porque nos está tocando, porque estamos conectándonos con un mundo real, con una situación real y con unos saberes también que allí existen. Entonces, eso nos permite establecer un diálogo de saberes bien interesante que, que enriquece los currículos, que enriquece nuestro trabajo pedagógico. Eso nos ayuda, por supuesto, también a fortalecer la identidad cultural. Si hay algo que se va perdiendo es nuestra identidad cultural, la vamos perdiendo. ¿Por qué? Porque muchas posiciones, a veces desde la misma familia uno escucha al papá o la mamá, yo no quiero que mis hijos sufran lo que sufrí yo, no quiero que conozcan cómo me vestía yo, no quiero que sepan mis orígenes, de a dónde vengo, si vengo de origen campesino me da vergüenza. Entonces, nosotros hemos venido también, cuando nos acercamos a los territorios, entramos a los territorios y empezamos a sentirnos que somos parte del territorio y a identificarnos con nuestras raíces. Ahí empezamos nosotros a sentir ese amor por el territorio y a fortalecer nuestra identidad cultural y a defenderla y a hablar de lo lindo que es nuestro territorio. Y hoy, por ejemplo, hoy les cuento como experiencia propia mis posibilidades que he tenido de participar en eventos en México, en Centroamérica, de poder integrarme a muchos grupos ancestrales de Centroamérica y México y Latinoamérica. Entonces, eso lo llena uno de satisfacción porque uno empieza a sentir ese arraigo por lo cultural y a sentirse orgulloso de su cultura. Y ese valor pedagógico también nos debe llevar a promover una ética ambiental. Si hay algo que hay que trabajar fuertemente, es el concepto de una ecoética ambiental de los territorios. Son conceptos que he venido acuñando. Espero, pues, de hecho, pues algunas personas ya me han empezado a que les explique algunos conceptos de estos. Espero algún día formar parte también de eso, de ese pensamiento epistemológico latinoamericano, de epistemología del sur. Esa ética ambiental es importante y ¿dónde la encontramos nosotros? En esas narrativas ancestrales, cuando el hombre pide permiso, cuando el hombre establece esa ritualidad, cuando ve el territorio, el agua, los árboles, los animales como parte de espiritual, entonces se establece una conexión ética con el mundo natural, conexión que hemos perdido. Obviamente, yo hablo desde la posición de Berman Morris en el tema de cómo en un texto llamado El reencantamiento del mundo, editado por la editorial Cuatro Vientos de Chile, Morris plantea precisamente eso, el reencantamiento del mundo, cómo tenemos que volver nuevamente a los ritos, a ritualizar con el otro, con la naturaleza, con el medio. eh, es decir, pedir permiso, saber que la naturaleza es mi despensa, que debo cambiar mi concepto de, de ver la naturaleza como objeto económico. Y entonces eso es un aspecto ético que tenemos que enseñarle en el aula a las nuevas generaciones. Y es un reto también que tenemos nosotros como docentes universitarios. En el caso latinoamericano, tenemos algunas pedagogías del territorio y entonces yo establezco aquí una con enfoque barí. Es decir, mi trabajo con las comunidades barí del Catatumbo, encuentro, por ejemplo, el concepto de los guardianes del territorio. En el Cauca son pues la Guardia Indígena, aquí son guardianes del territorio, que son grupos indígenas que están dedicados a la protección de la selva y mantienen una relación espiritual y un equilibrio ecológico
con su territorio. Fue algo bonito cuando estuve en la zona del Catatumbo y compartí con los guardianes del territorio una semana y conocí cómo este caso no solamente de los Barí, sino que también se ha venido replicando en algunas comunidades indígenas latinoamericanas. Entonces, estoy hablando de ese casos latinoamericanos, como el caso de Guardianes del Territorio. Otro elemento, saberes ancestrales, la oralidad y la memoria como conocimiento ecológico que viene transmitiéndose generacionalmente. Eso también lo ve uno en las narrativas cuando se acerca a las generaciones jóvenes y sobre todo a los más adultos, quienes trabajan pedagógicamente con esa oralidad en sus territorios. C4. La educación Giovanni. comunitaria, la educación comunitaria, aprendizaje en territorio, prácticas vivenciales en comunidades como aula. Eh, Esa educación comunitaria era lo que yo les decía antes. La universidad debe salir del claustro, la universidad debe salir del Gracias. aula, la universidad tiene que ir a los territorios, tiene que ir a los contextos, a los lugares, los programas tienen que salir a las empresas. Se le apagó el audio. Señor, se fue el sonido. Ahora sí, Sí, señor. aló. Yo no sé por Ya, sí, qué, señor. yo no sé por qué se me está cerrando el micrófono. Me he sentido un poco incómodo también con los micrófonos abiertos. No sé si es que me lo están cerrando. Tengo como esa pequeña, porque yo no he estado moviendo aquí absolutamente nada. Eh, entonces, bueno, esto incomoda un poco, pero me disculpan. Ya no es culpa de ustedes. Aquí tengo la universidad, es un espacio de diálogo de saberes y yo creo que la universidad es un espacio de interacción, como decía Habermas, donde se puede construir conocimiento y saberes. Y entonces ahí entran los currículos contextualizados. Hoy hay que actualizar los currículos y parte de esa actualización curricular, yo creo que los equipos que tienen los programas deben entrar también en cómo podemos contextualizar contenidos desde el territorio con un enfoque intercultural de saberes locales. La investigación territorial que debe buscar desde problemas reales, métodos participativos, conocimiento situado y una vinculación comunitaria de diálogos de saberes, trabajo conjunto, impacto social. Entonces, currículos, investigación y vinculación de comunidades nos van a permitir una interrelación dinámica, un currículo con investigación y con comunidades que se vean beneficiadas de estos procesos. Estrategias didácticas. Yo creo que para trabajar con narrativas ancestrales dentro dentro de ese modo de diálogo de saberes del que yo planteo, el aprendizaje basado en el territorio. Lo he venido diciendo, eh, hay que entrar al territorio, hay que tratar de conectarnos con los territorios para que el aprendizaje sea tocado y contextualizado desde los territorios. Las salidas de campo críticas. Yo creo que hay que salir, vuelvo y repito, a hacer algunos trabajos, sobre todo de salir a conocer de primera mano todos los problemas ambientales que tenemos en nuestra región para poder a partir de ahí nosotros plantear
soluciones y plantear también puntos de vista críticos y de una u otra manera ser más participativos como universidad. Narrativas orales y escritas, conocer esas narrativas, no solamente orales, sino escritas, y trabajar conjuntamente con los grupos ancestrales que tenemos en nuestros territorios. Y ese diálogo de saberes es lo que yo llamo enseñar desde el territorio, es aprender con la vida. Y eso es un concepto que he venido acuñando en muchas de mis participaciones, no solamente nacionales, sino internacionales, y lo que le he puesto un nombre como ecoepistemología ancestral del territorio. Ahí coloco modelo Carvajal, eso es un concepto que he venido desarrollando y trabajando desde el punto de vista epistemológico. Metodologías activas. Aprendizaje experiencial, investigación, acción. Creo que es una oportunidad bonita también para insertarnos con las comunidades y obviamente una pedagogía crítica. Esas metodologías activas nos pueden ayudar mucho en temas de desarrollo curricular, sobre todo cuando hablamos de insertar nuestros saberes ancestrales. El rol del docente. El docente debe ser un mediador intercultural. Mm, En ese aspecto, el docente no es el que tiene la última palabra, sino que debe permitir ese diálogo para poder conectar las nuevas generaciones, los estudiantes, con los contextos, con la cultura. Debe ser un investigador del territorio, el maestro, enamorarse del territorio, pero para uno enamorarse tiene que salir al territorio y conocer el territorio. Y cuando uno lo toca el territorio, lo toca allá toda esa parte ancestral, la cultura, entonces uno termina investigando, termina uno amando lo que hace y bueno, parte de mi experiencia ha sido ir a esos territorios ancestrales y empaparme y formar parte de ellos hasta cierto punto. Y el maestro o rol de nosotros debe ser un facilitador de diálogos de saberes, es decir, no impositivo del conocimiento. Entonces, en la medida en que yo soy un facilitador de diálogo de saberes, hay mucho trabajo que nosotros podemos hacer, los conversatorios que se pueden hacer en las aulas, en las universidades, donde podamos integrar a todas estas comunidades ancestrales a, a diálogos o a temas no solamente de epistemológicos, sino también temas culturales y temas pedagógicos. Ellos tienen hoy mucho que enseñarnos a nosotros en temas de educación ambiental. Los retos. Hoy como universidad nosotros tenemos unos retos y uno es la resistencia institucional. A veces cuando uno plantea temas como narrativas o como trabajar con comunidades ancestrales, las instituciones a veces no muestran mucho interés, eh, están más interesadas en la internacionalización. Mm, Obviamente, para mí, con todo respeto, es un concepto a veces muy erróneo en el sentido de que parte de la internacionalización que podemos hacer es hacer visible lo que estamos haciendo nosotros hoy, hacer visible lo local, lo nuestro, hacer visible el territorio al mundo. Y esa es una forma de internacionalización también. Entonces, romper esa resistencia es una tarea que tenemos que hacer nosotros y los que tenemos la oportunidad de estar en la parte administrativa, pues yo creo que podemos hacer mucho en ese tema. Falta de formación docente. Yo pienso que la universidad viene caminando y parte de estas charlas, que más que venir a hablar de libros y cosas, es contar todas esas experiencias. Ayer le decía yo a, a uno de los de desarrollo curricular de la universidad, a Daniel, te decía yo, la universidad tiene que formar docentes, pero también permitir que muchos docentes entren
a las zonas, a los territorios, a insertarse, a conocer realidades y a untarse un poco del territorio. Y otro de los retos es hacer visibles los saberes ancestrales. Las comunidades son muy celosas. Es difícil trabajar con las comunidades ancestrales. Son muy celosas de sus saberes y muchos de esos saberes se van perdiendo ya con el paso del tiempo, porque casi todo está soportado en la oralidad. Y entonces es un reto para nosotros los investigadores, los que las universidades visibilizar esos saberes ancestrales. Esos son los retos que tenemos hoy. Oportunidades, yo pienso que muchísimas. Hablé hace rato del tema del maíz y las arepas. Hay oportunidades de innovación educativa, fortalecimiento de la identidad como cultura, como pueblo, y obviamente lo más importante es sostenibilidad ambiental. Hoy, si algo, como decía Noam Chomsky, ha mantenido el sociólogo norteamericano, algo que ha salvado en parte Latinoamérica han sido las narrativas ancestrales, han sido esa preocupación de los grupos ancestrales por preservar sus territorios y mantener el equilibrio ambiental. Entonces, me parece que parte de la innovación educativa es también volver hacia lo ancestral para volverlo visible y volverlo visible no solamente a nivel local, sino internacional. Y fortalecimiento de nuestra identidad en la medida en que nosotros nos adentramos a los territorios y conocemos los orígenes, nuestros ancestros, nuestro ADN, pues estamos fortaleciendo también nuestra identidad cultural. Entonces son oportunidades. Profe, se le silenció nuevamente el Profe, el micrófono. micrófono lo dejé yo, profe, no lo escucho. Listo, listo, ya. Bueno, Listo, listo, ahora sí. qué pena, no sé qué está pasando, no estoy moviendo sino la diapositiva y el micrófono se Se va el está, sonido a veces, el sí, micrófono solo se desactiva. se desactiva, sí. Entonces, bueno, aquí tengo una propuesta propia que era lo que yo les decía de una ecoepistemología ancestral del territorio. Por eso coloco modelo Carvajal, porque es única, digamos, lo que algunos conceptos pues han sido trabajados dentro de las epistemologías del sur, pero no a profundidad como lo estamos haciendo. Y pues de todo esto va a salir un libro que espero que pueda estar en sus manos para que empecemos a mirar desde la perspectiva de las narrativas ancestrales. Eh, Aquí en esta propuesta hablo de integración de saber, ser y territorio, ese enfoque ético, cultural y ambiental que necesitamos tener para nosotros hablar de una identidad cultural propia. Entonces, no me voy a detener aquí. Ya en su momento, cuando esté el libro o un artículo que está a punto de salir sobre este tema de la epistemología ancestral de territorio, lo haré llegar al equipo de formación docente para que lo comparta. Bueno, tenemos aquí un poquito de problema con el internet. Está un poco lento, entonces no me permite. Voy a desactivar la cámara entonces mía, a ver si que pase el. Sí, no, no, la cámara no. ¿O sí? Listo. ¿Me escuchan?
¿Me escuchan? Sí, Sí, señor, profe. sí. Sí, señor. Bueno, entonces aquí Señor. tenemos ejes del modelo. Territorio como sujeto, narrativas como método y comunidad como aula. Entonces, este es el eje del modelo que yo les estoy planteando y que es el modelo propio, digamos, desarrollado por mí. Entonces, el territorio como sujeto, si algo he aprendido y algo les puedo compartir a ustedes, es cuando uno está en territorio con los grupos, eh, uno no puede separar, hablar del agua, hablar de la tierra, hablar de las comunidades, hablar de los animales, no. Ellos no lo entienden así. Es un territorio como el sujeto es el territorio y dentro del territorio estamos todos. Entonces, somos sujeto todos, naturaleza y todos. Es una simbiosis, una unidad, ellos nos separan. Entonces, ese es un concepto de territorio como sujeto. Narrativas como método, eh, es decir, son a través de esas narrativas como nosotros podemos entender que somos sujetos como territorio y una comunidad como aula. Cuando nos sentamos todos y establecemos esa interrelación, entonces podemos integrar todos esos elementos en una unidad. Entonces, esos son como los ejes del modelo. Territorio como sujeto, narrativas como método y comunidad como aula. ¿Qué impacto esperamos con todo este trabajo que venimos haciendo? Una formación integral, una conciencia ecológica y una transformación social. Yo creo que eso, si logramos eso, nosotros nos podemos dar por bien servidos. Entonces, eh, hacia allá estamos apuntando con este modelo. Bueno, entonces hemos llegado como al final de esta propuesta. Eh, Ahora sí quiero dar como el espacio para las preguntas, para las intervenciones de los compañeros. ¿Puede? Sí, sí, claro. Adelante, Anastasia. Pues hablando acerca, digamos, de tanta herencia ancestral y de la unidad al hombre de la naturaleza, nos hemos dado cuenta que en las regiones, si por ejemplo recordamos la teoría de civilizaciones de Arnold Toynbee, conocida también como la teoría del desafío-respuesta, nos daremos cuenta, donde el hombre se acomoda demasiado a la naturaleza, ahí no hay desarrollo. Es cierto que no hay desarrollo, por ejemplo, en las zonas donde el desafío de la naturaleza, según Toynbee, era demasiado, digamos, hostil, demasiado grave, porque no conocemos, digamos, ninguna civilización ancestral procedente de Ártico o de la zona subantártica. Sí, allá habían culturas, pero ninguna se elevó a nivel de una civilización. Pero lo mismo había pasado en las zonas tropicales, donde la naturaleza prácticamente le había servido al hombre todo en una bandeja de plata. Como se sabe, en el mundo hay muchas regiones infernales y muchos rincones paradisíacos, pero muy pocos donde el desafío es balanceado, donde los factores favorables y desfavorables se contrapesan, como por ejemplo en la región andina o en el Valle del Nilo o en Mesopotamia, donde, como se sabe, sí surgieron primeras civilizaciones muy antiguas. Así que me parece todo tiene su límite. La naturaleza hay que, sin duda alguna, respetarla, hay que protegerla, pero acomodarse demasiado a ella, es decir, como que prácticamente seguir la naturaleza, seguir su ritmo, también puede frenar el desarrollo. No sé si tiene usted otro punto de vista. Muy bien, muchas gracias, Anastasia. Eh, digamos, dentro de lo que yo estoy planteando, efectivamente muchas de las comunidades ancestrales hoy, y estoy hablando precisamente de las cuales he tenido la oportunidad de visitar, y uno ve un poco la historia también en América,
han sido desplazadas hacia las zonas más hostiles. Es decir, pero hay un concepto que yo difiero un poco, es el concepto de todo el concepto moderno de ver la naturaleza como un objeto de explotación, pero esa explotación sin ningún control. Yo rescato de las comunidades ancestrales, concretamente de los Barit, eh, que ellos tienen un concepto de sostenibilidad dentro de sus prácticas y dentro de su relación con la naturaleza. Toman lo que necesitan, toman lo que, pero se oponen a la explotación desmedida, sin control, no solamente a la pesca, a la caza, sino que eh, de una u otra manera manejan otra lógica, otra lógica diferente a la lógica capitalista. Entonces, obviamente que eso lo lleva también a uno a unos interrogantes éticos, digamos, y muy espirituales también. Eh, Ellos uno dice, los ve, dice, pero son pobres y mire todo lo que tienen estos bosques, la madera que hay, las posibilidades que tienen de, de explotar todo esto, pero ellos lo ven de otra manera. Entonces uno dice, son lógicas totalmente inversas. Yo inclusive chocaba con mucho pensamiento de ellos y al final salí como transformado cuando uno dice, bueno, y valdrá la pena destruir todo esto, todo este bosque para hacer plata y acomodarme de una u otra manera, o será que el ser humano no necesita tampoco tanto para ser feliz. Entonces la felicidad cuando uno se conecta con con esos bosques, con esa naturaleza, pues lo lleva a uno, pues puede sonar Anastasia un poco romántico, pero lo toca a uno y es otra lógica que no encaja en algunas de esas comunidades. Pero bueno, son las lógicas de todos estos grupos ancestrales y la lógica occidental que obviamente está marcada por el modelo capitalista. Muy bien, ¿alguien más quiere preguntar? Sí, buenas tardes. Mucho gusto, muchas gracias por la conferencia. Mi nombre es Pierina. Yo soy profe acá en la UDES en el programa de antropología. Entonces, pues por supuesto, resueno con muchos de los elementos que nos compartiste hoy. Y realmente tenía como una pregunta, más también como una preocupación, pues digamos, en la avanzada de pensar la educación como creación de mano de obra para el trabajo. Y ahorita que estamos nuevamente en campañas electorales, pues vuelven y surgen varios discursos diversos sobre la educación y este es uno, ¿no? Como la educación universitaria, pues pensada más para, pues mano de obra, ¿no? Mano de obra tecnificada, pero pues por supuesto no hay un pensamiento crítico y muchísimo menos una integración, pues de un conocimiento ancestral. Entonces Eh, quisiera como preguntarte, cómo podríamos nosotros como académicos o como profesores desde la academia hacerle como frente a esta avanzada. bueno, esto es complicado porque por un lado la universidad, y eso lo he hecho algunos debates con algunos compañeros, la universidad, digamos, su misión, su aspecto misional es formar estudiantes, formar profesionales con competencias laborales cualificadas que puedan ser exitosos en el campo laboral. Entonces, digamos que preparamos más para la práctica al sujeto y no para la vida. Entonces entramos como en esa discrepancia con aquellos, bueno, mi naturaleza filosófica obviamente me dice que entra uno como en ese choque entre el bios teórico y el bios teórico y el bios prácticos de lo que hablaban los griegos. O sea, o formamos ciudadanos para la práctica, es decir, un poco el concepto moderno, formamos profesionales capaces de operar máquinas, de hacer, pero estamos descuidando un elemento importante y es la parte espiritual, la otra parte. O sea, estamos formando también seres humanos. Entonces,
ahí tendríamos que darle entonces la razón a, a Herbert Marcuse, el filósofo alemán, cuando escribe El hombre unidimensional. Estaríamos formando sujetos en una sola dimensión, en la dimensión obviamente industrial, sujetos para la industria, pero la otra parte, la parte humana, la parte del profesional integral, y hoy cuando la sociedad pues más necesita también, digamos, seres humanos profesionales con pensamiento humanista, crítico, y, y eso no lo puede descuidar la universidad. Entonces uno entra como a ser parte de la resistencia, y hay programas en la universidad como en antropología, como los que, pero todos los programas de una u otra manera tenemos que preguntar, hacernos la pregunta también por la otra parte de la formación que no puede descuidar la universidad y que la tenemos que reclamar, que es la parte, la dimensión también humana. Eh, no sé si hay más preguntas. Hola Julito, buenas tardes. Más que una pregunta, es un proceso de intervención a lo que acaba de decir y a la pregunta de la compañera. Mucho gusto, soy Adriana Vera, soy filósofa y pues soy docente del área del Departamento de Sociohumanidades del campus de Cúcuta. Y el proceso de, como ella dice, pues este es un tecnicismo que se viene desarrollando básicamente desde la Escuela de Frankfurt y es la razón instrumental. ¿Y qué es? Que nos enfoquemos en la eficiencia técnica, dominemos la naturaleza y los sujetos desde esa manera racional, pero de alguna u otra forma teniendo el control de esa parte que podemos deshumanizar. Entonces, Hannah Arendt sí advirtió de alguna u otra forma en que la política puede generar de alguna u otra manera este aprovechamiento de esta instrumentalización pública. Entonces, de alguna u otra forma, ¿cómo sería nosotros o cuál es el papel de nosotros como formadores dentro de ese gran ejercicio de la instrumentalización? Ayudarles a los estudiantes a generar un proceso de reflexión crítica, a tener una postura más analítica del contexto de las sociedades y que pues de alguna u otra forma nos despeguemos tantico de las nuevas tecnologías que ahorita se ven en las aulas, esa dependencia a las IAs sin sin ninguna especie de preocupación por analizar, por generar esa gestión crítica, por dar una decomposición de lo que las IA nos dan. Entonces, más que eso, esa es nuestra labor, ¿no? Abrirle el horizonte al estudiante para que él establezca y, como dice Kant, salga de esa minoría de edad, aproveche, utilice y genere ese razonamiento que de alguna u otra forma de pronto lo hemos ido durmiendo por medio de esa avanzada tecnológica, pero que de alguna u otra forma pues es como la manera de poder generar una barrera a toda esta instrumentalización que se nos viene dando de tiempo atrás. Muy bien, Adrianita, muchas gracias. De verdad que sí, de verdad que sí, pero uno de los reclamos que yo vengo haciendo, y lo sigo haciendo, y en estos espacios eh, son espacios también para llamar a la reflexión, es el papel de la universidad, y cómo la universidad tiene que abordar el tema de la investigación pedagógica. Yo pienso que sí, bien es cierto, hay unos modelos pedagógicos dentro de la universidad, pero hay unas fortalezas que la universidad tiene, muchos doctores en educación que deben entrar a retomar todos estos elementos y entrarlos a hacer trabajos de discusión, de investigación y de generar nuevos enfoques educativos. Hoy yo por lo menos estoy hablando de un enfoque de integrar la narrativa, lo ancestral, pero hoy tenemos retos, como nos dice Adriana, de cómo las redes sociales hoy están impactando la educación, y la universidad tiene que entrar en ese debate. Hoy, como decía el gran filósofo y sociólogo alemán, eh, hoy la colectividad, la conciencia colectiva está dominando sobre la conciencia individual. Entonces hoy se habla de colectividad, de colectivos,
y hoy se ven en las redes sociales, por ejemplo, cómo, cómo hay personas, influencers, que manejan un canal y ya la gente sigue los colectivos, los grupos. Y cuando uno trata de confrontar la parte individual, todos opinan lo que el grupo opina. ¿Cuántos me gusta? Hay 5.000, 11.000, 10.000 que siguen y uno dice la conciencia colectiva que se genera y desemboca en los colectivos y los colectivos terminan en lo que sabemos. Entonces, hoy frente a eso, las personas, digamos, la conciencia individual como que es incapaz de ganarse los espacios dentro de las conciencias colectivas. Y esa es una responsabilidad que ya la planteaba Emilio Durkheim, el sociólogo alemán, es decir, la conciencia colectiva versus la conciencia individual. Entonces, ese es otro reto de la educación. Entonces, son retos que se nos vienen presentando y que nosotros tenemos que abrir los espacios, ¿sí? Tenemos que, como decía Habermas, que en paz descanse, nuestro amigo Habermas, esos consensos no coactivos, esos consensos, hay que abrir los espacios de la comunicación, de diálogos, de saberes, en los cuales, pues, digamos, sean libres, abiertos, es decir, la acción comunicativa que es liberadora. Entonces, en ese sentido, y tenemos que ser críticos y ahondar en temas de investigación, sobre todo en lo pedagógico, que hoy tenemos muchos retos. Solamente estoy dando uno, pero son muchos los que enfrenta, digamos, hoy la sociedad y que tenemos que empezar nosotros a abordarlos desde la investigación y esos debates los tiene que ir haciendo la universidad. No sé si hay más preguntas, vamos a revisar en el chat. Bueno, si no hay más preguntas, doctora Concepción, ¿podemos dar por finalizada esta charla? Profe, buenas tardes, la asistencia. Por La favor. asistencia, ya vamos Ya a les pedir. comparto la asistencia. Bueno, entonces, doctora, no sé si no hay más, damos por finalizado, agradeciéndoles pues la participación, la asistencia a todos ustedes y la amabilidad que tuvieron conmigo de escuchar. Por favor, a los profesores que no se Buenas tardes. retiren porque se les va a compartir el link de asistencia. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Qué pena, quería hacer una apreciación. El tema muy interesante, los saberes ancestrales, es un tema muy, muy importante. Primero para la identidad. ¿Me escucha? Sí, claro. Primero para la identidad cultural de una sociedad. Inclusive, profe, como psicólogo, nosotros nos basamos en el DSM para formular diagnósticos. Y la nueva versión que sale, yo creo que en el 2030-31, que es un manual de diagnóstico, va a tener en cuenta todo este tema, tanto la parte espiritual como saberes ancestrales de la comunidad, de la sociedad, para determinar todos los aspectos que están relacionados con la salud mental o sus alteraciones. Entonces me parece muy importante este tipo de información y que nosotros como sociedad recuperemos, porque pues se ha perdido, porque nos hemos identificado con otras culturas que no son las propias, sino otras culturas, y hemos perdido identidad. Entonces me parece muy pertinente y la sociedad colombiana debería apropiarse, la academia debería apropiarse nuevamente de los saberes ancestrales, porque independientemente del área del conocimiento, muchos pilares se formaron desde esos saberes ancestrales. Entonces es muy pertinente esta información y como psicólogo la tomo de manera muy positiva. Muy amable, muchas gracias. Claro que sí.
claro que sí. Cuando uno se va acercando cada vez más a todos estos territorios, empieza uno a sentir que forma parte de él y, y empieza a entender uno más lo que es la cultura latinoamericana, su ADN, y obviamente tiene usted toda la razón. Nos han de una u otra manera vendido un imaginario más europeo que nuestro y, y volver a recuperar tantas cosas que se han perdido, pues yo creo que eso es lo que de una u otra manera pone en paz el espíritu, ¿no? Sí, señor, inclusive desde el aspecto de la medicina, también es importante recuperar esos saberes ancestrales en la salud. Entonces, mi profe, felicitaciones, de verdad, muchas gracias y creo que el tema fue muy pertinente. No se habla mucho porque, pues, profe, no hay muchos espacios en que se pueda hablar de estos temas, entonces, muy pertinente para la academia, mi profe. Muchas gracias, de verdad. Muy amable. Bueno, apreciados profesores, hemos llegado al final de este encuentro. Doctor Julio, muchísimas gracias por su valioso apoyo con estas dos charlas importantísimas en el plan de formación sobre el cambio climático y la importancia de cuidar nuestro planeta y proteger también nuestros saberes ancestrales. En nombre de la Universidad de Santander y del equipo de desarrollo profesoral, agradecemos profundamente su participación, su disposición al aprendizaje y sobre todo el compromiso con su crecimiento profesional. Extendemos un agradecimiento muy especial a nuestro formador, el doctor Julio César Carvajal Rodríguez, por compartirnos no solo sus conocimientos, sino también su experiencia, su visión pedagógica y su pasión por la enseñanza. Les recordamos diligenciar el formulario de asistencia que ya se encuentra disponible en el chat. Que tengan un feliz resto de tarde. Que estén muy bien. Muchas gracias y feliz tarde para todos. A ustedes muchas gracias por conectarse y participar. Disculpe, no me aparece en el chat lo de la asistencia. Un momento, ya le comparto. Cuando abro el chat me sale hubo un problema. Me deja entrar al chat. Sí, profe, ¿ya pudo entrar? No, me dice hubo un problema. ¿Será que? De pronto puede ser problemas de internet, profe, porque aquí me abre perfectamente. Ya reviso a ver si está cargando la asistencia y le confirmo. Bueno, le agradezco. Aquí estoy pendiente. Toca que un compañerito se la envíe porque a mí también me salía lo mismo. 78. Anda, nada. Le doy, no me aparece. Hice un problema, vuelven a ¿Cómo intentarlo se más llama? tarde. Profe, buenas tardes. me Hola, dice- profe Sí. Concepción. Profe, por Hola. favor, ¿puede escribirme al WhatsApp de desarrollo profesoral y yo se la puedo compartir? Sí. Sí, toca con Si otro no, compañero porque no deja. ¿A quién le escribo? Que me haga el Al, favor. al WhatsApp de desarrollo profesoral. Por eso, pero ¿dónde busco aquí el chat de No ellos? estoy en ¿Dónde ese tiene grupo. para buscar? ¿O Esta sí? opción. Juliana. Por favor, No. ¿puede anotarlo? 301-595. Un momento, por favor. Un momento, por favor.
Vale. 301, 595, 595, 6345. 6345. Bueno, muchísimas gracias. Ya enseguida le escribo. Listo, profe, claro que sí. Hasta Hasta luego. luego. Feliz Hasta tarde. luego. Feliz tarde. Ver en sala de espera. Mire cómo brinca.